derechos humanos de niñez y derechos humanos de familia. Comentarles, agradecer en primer lugar, vamos a hacerle una espera por ahí a maestra Emma, ¿verdad? Cuando ella ingrese le vamos a conceder la palabra, vamos a hacer ese espacio, pero agradecer, ¿verdad? A la escuela de posgrados el permitirme ser partícipe de este posgrado, precisamente como siempre, ¿verdad? La calidad de la Universidad Evangélica de El Salvador a través de su escuela de posgrados, el permitir, el abrir esos espacios tan enriquecedores, tan necesarios para todas aquellas personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad, porque nos permite generar agentes de cambio, verdaderos agentes de cambio. De esta manera, les doy la más cordial bienvenida, presentarme. Mi nombre es Camila Benítez de Jovel. Actualmente me desempeño como docente de la Escuela de Posgrados de la Universidad Evangélica de El Salvador, de la Maestría sobre Derechos de Niñez y Adolescencia, así como de Mujeres y Familia. Como les repito, ¿verdad? Es un honor ser partícipe en esta formación. Verán, ¿verdad? Ya les voy a explicar un poco cómo esa especialidad en derechos humanos, en niñez y adolescencia, van a sentir un poco raro el cambio, ¿verdad? Pero desde ya los invito a tener esa apertura. Por ahí tenían una tarea que era para esta jornada. Espero que todos lo tengan por ahí, ¿verdad? Porque yo lo tengo, así de que desde ya eso es lo único que yo les pediría. El tener como la apertura, porque hablar de derechos humanos es algo a mí que siempre me ha marcado. Y espero, ¿verdad?, que ustedes también los marquen. Ya hablar de derechos humanos es un cambio, ya no es teórico, es totalmente práctico. Entonces yo espero que esta práctica de esta jornada la van a sentir rápida, la van a sentir muy activa, desde ya les advierto, pero que tengan esa, esa apertura para recibir todo lo que vamos a abordar en esta jornada. De esta manera yo les presento el contenido que he preparado basado en una metodología prácticamente de taller, porque al hablar de derechos humanos, vuelvo y repito, es una práctica. La bienvenida, que ya la realizamos, vamos a hablar un poquito de las normas de convivencia que necesitamos, sobre la metodología que vamos a implementar en este taller. Ahí pueden ver que es un taller como tal. Comentarles un poco de la diagnóstica que ustedes tienen en la plataforma, que únicamente he visto 3 respuestas, así que yo espero que contemos con más respuestas. Ya vamos a hablar acerca de ello. Tenemos una pregunta generadora de la jornada. Vamos a entrar al taller, que es algo súper rápido. Son 15 minutitos nada más los que vamos a tener en ese taller. Como ustedes pudieron observar en su plataforma, ustedes van a exponer lo que discutan en el taller. Un espacio de realimentación breve, algo pequeño, ojalá la interactividad nos lo permita. Y le vamos a dar respuesta a esta pregunta con la que vamos a generar la jornada. Una breve reflexión, el darles el espacio a ustedes de decir, sí, mire, nos gustó, no nos gustó, no maestra, ya no hago esto, sigamos haciendo esto. Ese es el espacio que se va a generar, porque si estamos hablando de derechos humanos, esos son los espacios que necesitamos. Y por supuesto, desde ya, los agradecimientos por tener, ¿verdad?, esta apertura durante esta jornada. Así que de esta manera vamos a dar inicio con lo que es la jornada. Yo espero que enciendan su cámara, ¿verdad? Ustedes saben que es parte del reglamento de la escuela de posgrados el encender nuestra cámara, nuestros micrófonos. Ahí les aparece ahorita, tenían en su plataforma el tener un globo. Yo por aquí lo tengo, espero que se vea. No sé si se ve. Los demás, si me lo pueden mostrar, si hicieron su tarea, era una tarea muy sencilla, ¿verdad? Tener su globo por ahí. Ah, muy bien, licenciada Doralí Cortés ya lo está inflando, licenciada Flor López también, ahí tiene su globo. Yo los invito a inflar su globo, en este momento lo inflamos. En lo que lo estamos inflando, nuestro globo, ahí tienen un código QR en su pantalla. En Google Lens, ustedes pueden acceder en ese código y también en el enlace que en este momento yo se lo voy a compartir por el chat. Ahí lo tienen ya en su chat. Pueden ingresar a Padlet, es una herramienta interactiva.
¿Les aparece en el chat? Licenciada Doralí, ¿le aparece en el chat? Buenas noches, maestra. En el chat de posgrado, ¿verdad? Buenas Ah, noches, no, un en el gusto. chat de acá. Perdón, perdón. Ya En el entendí. chat, sí, En el chat de acá. correcto. Sí, ya está ahí Muy el bien, enlace. exacto. Muy bien, excelente. Entonces pueden ingresar, ¿verdad? A ese enlace, les va a aparecer en la pantalla el mismo globo que tenemos, ¿verdad? Y le va a hacer una pregunta. Ahí van a tener un símbolo de más. Y le va a hacer una pregunta sencilla. ¿Qué haría explotar su globo? Por ejemplo, pero vamos a hacer un stop, ¿ok? ¿Qué haría ustedes explotar ese globo, por ejemplo, en esta aula virtual? Por ejemplo, que alguien ingrese tarde, o que alguien conteste el teléfono durante la jornada, o que no encienda su cámara, o que, por ejemplo, está dando su opinión, por ejemplo, el licenciado Luis, que me aparece en pantalla y no lo dejen hablar a él, ¿verdad? Y nada más, o que la opinión de él alguien, ¿verdad?, no la considere correcta y haga con comentarios que no nos gustan. Entonces, esa es la idea, ¿verdad? Este globo que ustedes han preparado para esta jornada, que ya lo inflaron y que desde ya les pido que lo cuiden muchísimo su globo, ¿qué lo haría explotar? ¿Qué haría explotar su globo en esta aula, por ejemplo? ¿Les aparece, licenciada Doralí? Licenciados. Sí, muy bien. Ahí les aparece un símbolo de más. Entonces ustedes ahí colocan su aporte. ¿Qué les haría explotar ese globo? En lo que lo van escribiendo, me gustaría escuchar, por ejemplo, el licenciado Luis. Buenas noches, un gusto, licenciado. Buenas noches, un gusto, licenciada. Buenas noches. ¿Qué harías? Me gustaría escucharlo, licenciado, además de tener su aporte. ¿Qué haría explotar su globo? Eh, Prácticamente una sería de que no, no me escucharan, falta de atención Muy bien, muy bien. ¿Ya lo colocó en su padre? ahorita. Ahí lo pueden ver en pantalla, ¿lo pueden ver? Sí, Muy bien, excelente. Así como dice el licenciado Luis, ¿verdad? Que no los escuchamos, no nos escuchemos. Eso haría explotar nuestro globo, ¿verdad? Pensemos que el globo somos nosotros. ¿Qué más nos haría explotar? Licenciada Doralí, que es la primera que me aparece en pantalla, perdón. Perdón, no hay problema. Yo puse que no se respete mi opinión profesional en un equipo multidisciplinario. Hola. Creo que está teniendo inconvenientes maestra Camila con su presentación, estimado. Voy a detener un momento la grabación. Voy a pausar para determinar si tuvo algún inconveniente ella. Otras opiniones, por ejemplo, que no respeten las libres de más. Voy a apagar un ratito. Creo que es tener la interactividad, ¿verdad? Que ahora también gracias a la inteligencia artificial se vuelve un poco más pesadita. Entonces, que no respeten la libre expresión de los demás, interrumpir la clase. También Melissa dice que un compañero diera una opinión de manera incorrecta sin respetar a los demás. Creo que sobre todo es eso, ¿verdad? También por acá, si pueden colocar su nombre sería excelente, que no presten atención. Muy bien. O a veces también no tener la paciencia, ¿verdad? Como de esto de la nueva tecnología, ¿verdad? También como no tener la paciencia. Hay algo que a mí me comentaban. Nosotros tenemos que adaptarnos a esta tecnología, a lo que ella nos permita, ¿verdad? Entonces, antes, ¿verdad? Ocupaban aquello cuadrado, ¿verdad? Y eso nunca avanzaba, esas llantas, esas ruedas que decían antes que eran cuadradas, hasta que alguien dijo, mire, tienen que ser redondas, ¿verdad? Eso es parte también de la tecnología y eso yo los invito a ustedes a tomar en cuenta eso.
De esta manera, ¿verdad? Como ya varios de ustedes lo comentaron, me gustaría también escuchar al licenciado Oscar Antonio, que le agradezco tener su cámara encendida. ¿Cuál es esa norma de convivencia que a través de su globo no quisiera que lo explotara, verdad? ¿Cómo usted puede hacer explotar el globo de los demás? Y desde ya les digo, ¿verdad? Cuiden su globo porque lo vamos a seguir utilizando durante toda la jornada. Adelante, licenciado Oscar, mucho gusto en conocerlo. A todos y todos, pues yo creo que se explotaría el globo cuando hay un tiempo limitado para la interacción de todo el grupo, porque muchas veces hay bastantes personas que quieren opinar y tal vez el tiempo limitado. Muy bien, correcto. Eso definitivamente es una gran dificultad. El tiempo, ¿verdad? Creo que el tiempo nos juega siempre a todo, ¿verdad? No nos permite desenvolvernos como quisiera, no tener la oportunidad de expresarnos, por eso tenemos que respetar los tiempos de todos. Recordar que nuestros derechos llegan hasta donde llegan los derechos de los demás. Simplemente nos quisiera compartir su norma de convivencia, cómo, ¿verdad? Cómo su globo explotaría. ¿Alguien más? Hola, buenas noches. Bueno, mi nombre es Katherine, mucho gusto. En mi caso sería que no me presten Mucho gusto, atención. licenciada Catherine. Mucho gusto. Fíjese de que a mí, si hay algo que me gusta es escuchar, pero también que me escuchen. O sea, que me escuchen mis opiniones, que me escuchen, pues, porque es importante cuando alguien está haciendo el contacto visual, ¿verdad? Entonces, pero si me están con el teléfono y están hablando conmigo, yo siento que es como que solo yo estoy ahí. Entonces, sería eso. Muy bien, eso es correcto, ¿verdad? Tener como la comprensión, ¿verdad? Miren que el teléfono ahora forma parte, ¿verdad? De nuestras relaciones y sí, ¿verdad? A veces tenemos que prestarle atención a la persona que se está dirigiendo a nosotros, pero también tenemos que estarle prestando atención a la persona que está en el teléfono, exigiéndonos una conversación. Pero hay momento para todo. Eso tiene mucha razón, licenciada, así que le agradezco su aporte. Licenciada Sara, adelante. Termino con licenciada Sara. Sigan cuidando su globo, por favor. Ya inflado. Solamente vi a dos por ahí con su globo. Mucho gusto, licenciada Sara Argueta. Buenas noches, maestra. Sí, yo quería nada más aportar que como la materia, ¿verdad?, de derechos humanos, y usted ya hablaba pues, de grupos, digamos, aquí ya podemos vincular grupos en condiciones de vulnerabilidad, pues yo pensaba que pues mi globo tal vez explota con tal vez comentarios discriminatorios, tal vez, con comentarios ofensivos, ¿verdad? Que no Bien. se respeten tal vez condiciones particulares, ¿verdad? De cierta población. Muy bien, licenciada Sara. Ya con enfoque de derechos humanos, tengo que felicitarla también. Comentarles en mi caso qué haría que explotara mi globo, qué haría que explotara el globo de los demás, ¿verdad? ¿Qué haría yo con mi globo? ¿Cómo yo lo cuidaría? Definitivamente teniendo apertura. Aquellos que, por ejemplo, se preguntaron, no me digan quién, ¿verdad? Ay, ¿para qué un globo en un posgrado? ¿Por qué una tarea? Ay, no, ya empiezan, ¿verdad? Empiezan con esas cosas. Ojo con eso, ¿verdad? El enfoque de derechos humanos es tener la apertura. Solo veamos la naturaleza. En la naturaleza no hay nada cuadrado. O alguien que me diga, ¿verdad? Levante la herramienta a mano y dígame, miren, no, disculpen, en la naturaleza hay una hoja cuadrada, por ejemplo. No, lo cuadrado lo ha inventado el ser humano. Así que es lo mismo en derechos humanos. Así que de esa manera les agradezco. Voy a apagar, maestro Herbert, la cámara un momento porque creo que eso es lo que también me está dificultando, ¿verdad? Pero se escucha bien, maestro, para poder continuar. ¿Los demás me escuchan bien? Sí, Sí, Lidia. maestra. Sí, bueno, muy Maestra. bien, muchas gracias por confirmar. Bueno, sigan cuidando su globo, licenciada Catherine, licenciada Verónica, que tienen por ahí su globo, síganlo cuidando, por favor, a los demás, si no lo han inflado, inflenlo porque lo vamos a seguir ocupando. Explicarles un poco la metodología que vamos a utilizar es una metodología taller. Nos vamos a ir en otro momento, ¿verdad? El maestro Herbert nos va a colaborar y nos vamos a ir a rooms. Y en esos rooms vamos a trabajar. ¿Qué vamos a trabajar? La tarea de esta jornada. Irse acostumbrando a esa metodología. Yo sé que a veces nos dejan tareas de llevar a casa. Esa tarea que ustedes tienen es una
tarea también con enfoque de derechos humanos. Y poco a poco se las voy a ir explicando. También comentarles que en plataforma tienen una evaluación diagnóstica, ¿verdad? Por favor, ahí realizarla. Únicamente 3 personas la han realizado. Me gustaría abrir el espacio, muy bien, licenciada Catherine, por abrir su globo, por inflar su globo. Me gustaría darles el espacio para realizar esta evaluación diagnóstica, pero decirles que no va a tener una ponderación como tal, pero sí me permite conocerlos a cada uno de ustedes, ¿verdad? Por ejemplo, ya hay 3 respuestas. Identifico, por ejemplo, inteligencia artificial, ¿verdad? Que han utilizado para contestarla. Pedirles, cosa que yo de verdad que no lo puedo criticar, la inteligencia artificial ya es parte de nuestros días, pero sí, ¿verdad? En derechos humanos a lo que nos llama la inteligencia artificial es a humanizarla. Entonces la inteligencia artificial, por ejemplo, en este módulo que es sobre la multidisciplina, en esos conceptos que digamos han copiado de ChatGPT se han quedado cortos. Y luego de esta jornada van a ver, esa persona que contestó la evaluación diagnóstica va a ver el por qué. No es nada negativo, para nada ir o estar yo en contra de la inteligencia artificial, pero sí, me gustaría que lo hicieran de manera muy sincera, esta evaluación diagnóstica para conocerlos. Hay preguntas relevantes, por ejemplo, ¿qué son derechos humanos? Yo sé que aquí muchos pertenecen a diferentes disciplinas. Entonces me gustaría conocer el enfoque para ustedes, ¿qué es? Para cada disciplina, ¿qué es los derechos humanos? O por ejemplo, si ustedes ya han realizado ejes para programas o para orientaciones de atención en personas en situación de vulnerabilidad. Por ejemplo, entonces, invitarlos a que la realicen a lo largo de esta semana. Yo voy a estar muy pendiente de ella porque recuerden que este módulo ha sido dividido en 3 partes. Primero, que es esta jornada, vamos a dar las bases conceptuales y multidisciplinarias que debemos de entender por derechos humanos. Un enfoque multidisciplinario en cada disciplina, cómo debemos de ejercerlo. Y de ahí viene la tarea de su jornada, que es la radiografía. Y vamos luego a abordar los derechos de la niñez, derechos humanos de la niñez y por último, los derechos humanos de la familia. Bueno, a las personas que han realizado la evaluación diagnóstica las felicito, permítanme felicitarlas también, han dado excelentes aportes y yo espero que lo que veamos ahora les sirva de utilidad. Vamos ahora sí a utilizar de lleno nuestro globo. ¿Okay? Ahora sí yo necesito que tengan su globo en la mano y que por favor busquen por allí un lápiz, una tijera, un alfiler, una aguja, un lapicero que tengan a la mano, cualquier cosa. Y yo le voy a pedir a licenciada Sara, que yo ya le escuché su voz, su enfoque de derechos humanos y lo vamos a utilizar. Miren que aquí es por talento también. Entonces, licenciada Sara, yo le voy a proyectar una carta de Fabián. Es un adolescente, Fabián, ¿okay? Que manda una carta, nos cuenta una historia de su vida. Con voz profunda, licenciada, y haciendo la entonación de vida. Cuando los demás compañeros escuchen, ¿verdad? Que algo hace explotar su globo, explótenlo sin miedo, explótenlo, revienten su globo. Pero ¿cuándo lo van a reventar? Cuando escuchen que a Fabiana Maestra, no se oye. eh, se le ha Dejamos de cortado, oír. creo. Maestra, Sí, en un momento estamos verificando este problema. Gracias. maestra, no se escucha. sí, ahora sí, yo los escucho. Es, Hola, es que licenciada Sara. se corta como por lapsos un poquito largos. Sí, fíjense que me aparece a mí un mensaje de Zoom, ¿verdad? Por ahí está apareciendo. Bueno, ¿cómo se expresan los derechos en mi campo profesional? Ante los problemas que hemos tenido, vamos a continuar, ¿verdad? Y yo darles la respuesta preliminar a esta pregunta generadora. ¿Ahora sí se me escucha, licenciada Sara? Muy bien.
La respuesta preliminar, ¿verdad? ¿Cuál sería? Que cómo expresamos los derechos humanos en mi campo profesional. Por ejemplo, ¿verdad? Entendemos que los derechos humanos son cosas de abogados, son cosas de jurídicos. Normalmente esa es la respuesta preliminar que dan. ¿Será esto cierto? ¿O será que la Declaración Universal de Derechos Humanos para cada profesión nos ha dado la ruta de actuar en esta multidisciplina? Solamente veamos de esta manera esta pregunta generadora de la jornada. Adelante, maestro. La siguiente diapositiva, por favor. Al final de la jornada yo espero que esta pregunta generadora, ustedes, ¿verdad? Con un enfoque de derechos humanos, le den una respuesta de carácter definitivo. Adelante, maestro. Comentarles que estas diapositivas tienen más interactividad. Yo acá les he resumido en estas diapositivas todas las, un resumen aún más de cada uno de los conceptos que está en su plataforma. Y el maestro nos está mostrando toda la interactividad que se encuentra en cada uno de estos. Pero veamos las bases conceptuales de los derechos humanos. Veamos qué son. Los derechos vulnerados, ¿verdad? Hablar de derechos humanos, un profesional que se dedique a la atención de personas en situación de vulnerabilidad debe de hablar de derechos vulnerados. ¿Y cómo vamos a atender los derechos vulnerados, por ejemplo, de Fabiana? A ese globo roto, ¿cómo lo vamos a reparar? A través de la enseñanza en resiliencia. ¿Es correcto decir que una persona es vulnerable o se encuentra en una situación de vulnerabilidad? Por ejemplo, licenciada Sara, recuerde a su mamá, todos recordemos a nuestra madre, recordemos todos a nuestras abuelas. ¿Ellas son vulnerables solo por ser mujeres? Recordemos, ¿verdad?, que ellas han sido los que nos han formado y nos han orientado. ¿O es la situación que la rodea, el contexto, el vulnerable? Con un enfoque de derechos humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en este Sistema Universal de Derechos Humanos ha creado una lista de quiénes son las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Muy bien, correcto. Por ahí Lilian nos está diciendo que es la situación. Así lo ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Porque lamentablemente los derechos humanos desde el origen del ser humano no existen. Somos tan incongruentes que se tuvo que dar una declaración universal para reconocer que somos humanos y que no se nos tienen que vulnerar nuestros derechos humanos. Además de esto, una base conceptual que tenemos que conocer sobre los derechos humanos son las obligaciones estatales. Y estas obligaciones estatales van en respetar por parte del Estado, en proteger a la persona y sobre todo la obligación de cumplirle sus derechos fundamentales. Por acá les dejo, ¿verdad?, todavía más información al respecto. Entonces, estas bases conceptuales a nosotros nos permite dar inicio. Si nosotros queremos ser profesionales con un enfoque de derechos humanos y no conocemos las bases conceptuales, realmente no estamos siendo agentes de cambio. Adelante, maestro, por favor. Aunado a estas bases conceptuales tenemos algo relevante en materia de derechos humanos como son las formas de reparación. Lo que les comentaba, Fabiana sí puede tener medidas de reparación que van de la restitución a sus derechos fundamentales a una rehabilitación, por ejemplo, incorporación a programas de atención psicológica, entre otras, a una indemnización económica, y no es ponerle precio a ese globo roto, sino más bien, obviamente, una persona que ha sido víctima y vulnerada en sus derechos fundamentales necesita ese aporte económico para poder sobrellevar las situaciones que ha vivido. Así también la satisfacción y las garantías de no repetición. Miren que sobre esto hay mucho de qué hablar. A lo largo de la historia, como ahí nos estaba compartiendo el compañero en mensajes, los derechos humanos han surgido porque hemos sido víctimas de graves vulneraciones. Niños quemados en la Segunda Guerra Mundial en las grandes industrias, entre otros. Ahí también nos están hablando de la colonización, por ejemplo. Hay formas de reparación para estas vulneraciones y ese es el enfoque de derecho. Pero, por ejemplo, en nuestro país, las matanzas que han existido, vayámonos a esas graves vulneraciones de derechos humanos. ¿Un monumento sirve? O, por ejemplo, Fabiana muere.
Que exista un hospital psiquiátrico con el nombre de Fabiana, ¿repara o garantiza que no se repita, no exista otra Fabiana? Ese es el análisis crítico que como todo profesional, como enfoque de derechos humanos debemos de realizar. O realmente un hospital nacional debería de estar preparado para dar una atención y no un nombre que lleve y que imagínense la familia víctima, en el caso de Fabiana, vea cada vez que pasa en ese hospital. ¿Qué más generaría? ¿Qué más afectación? Gracias, maestro. Siguiente diapositiva, por favor. Pero aunado a estas bases conceptuales, también tenemos lo que es lo multidisciplina. A mí no me hubiera gustado hablarles nada más de derechos humanos en general, sino que de la multidisciplina. Adelante, maestro. Gracias. Si no, estas bases conceptuales, por ahí les he dejado yo en plataforma, ojalá que le den lectura y esto les sirve a su tarea, ¿verdad? Este es el fin, este es el elemento común de todo perfil de profesional en derechos humanos, la teoría crítica. Les he dejado por allí un boletín de Nicaragua, pero es de un sistema interamericano, ¿verdad? Que les va a servir de mucho. ¿Cómo debe de ser un profesional crítico en derechos humanos? Tener una perspectiva crítica. Porque miren, los derechos humanos han sido un discurso, ahí se los dejo yo en negrito como lectura rápida, un discurso de la dignidad humana. Nosotros, como verdaderos profesionales de derechos humanos, tenemos que tener una perspectiva crítica. Desentrañar aquellas teorías tradicionales, conservadoras, formalistas. Por ejemplo, a un niño no se le debe de escuchar, a un niño dele un juguete y que ya, se vaya. Por ejemplo, un niño, si usted lo pone a rezar, el niño ya puede hablar. Esas son teorías formalistas. O por ejemplo, ¿verdad? Aquellos expedientes, aquellos trabajan en juzgados cargados de páginas tras páginas, llenos de formalismo en cómo notificar a una persona, o a través de la sociología, por ejemplo, únicamente quedarnos con la teoría y no ser transformadores de esa realidad, o en la educación tomar una pedagogía cuadrada y no utilizar, por ejemplo, dinámicas con enfoque de derechos humanos. A eso se refiere ser una perspectiva crítica. Ojo, el niño, si usted sabe ubicar a su papá, a su mamá, cómo es su estructura familiar, el niño ya tiene ese desarrollo evolutivo para poder emitir una opinión. Es muy diferente decir que si puede rezar el Padre Nuestro, ya tiene su desarrollo evolutivo. A esa es la perspectiva crítica de un profesional con enfoque de derechos humanos. También recordar que los derechos humanos es una herencia colectiva, fruto, ¿verdad?, de todo aquel esfuerzo que el mismo humano ha realizado para salvarse de todos aquellos padecimientos y todos aquellos sacrificios, aquellas grandes violaciones a sus derechos fundamentales. Y todas esas violaciones es una herencia que cada uno de nosotros cargamos, es una herencia colectiva. Y ojo también, saber que existen nuevos escenarios, tomar en cuenta la diversidad, por eso no podemos ser cuadrados y formalistas en derechos humanos. Existe una diversidad que debemos de tomar en cuenta y que debemos romper paradigmas jurídicos. Los derechos humanos solamente son jurídicos, ese es un silogismo falso. Los derechos humanos incluyen a toda la disciplina, de esta manera como lo establece la siguiente diapositiva. Adelante, maestro. Aquí también yo les comparto, como les digo, es un resumen de lo que está el contenido en su plataforma. En sí, la tarea que ustedes van a hacer está acá. Por ejemplo, un abogado o alguien que se dedique a lo jurídico, ¿cómo debe de ser su perfil en esa ruta de la Declaración de los Derechos Humanos? Adelante, maestro. Es una perspectiva jurídica, ¿verdad? La cual debe de ser su posición. El que su profesión le permita a las personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad tener un acceso, pero un acceso efectivo a mecanismos de protección. Que reconozca que los derechos humanos son progresivos y no son regresivos. Y además que están interrelacionados. Si a mí se me garantiza el derecho a la vida, por ende se me garantiza el derecho a la salud, el derecho a la educación, etcétera, etcétera. Obviamente nuestras orientaciones jurídicamente en un enfoque de derecho, ¿cómo deben de ser?
basados en estándares nacionales, internacionales, pero con enfoque de protección a la dignidad humana. Ahora veamos, por ejemplo, cómo debería de ser el siguiente perfil, que es un social y educativo. Esta clasificación, ojo, es de derechos humanos. No es que yo esté clasificando junto a educadores, a sociólogos, no, sino que es una clasificación que se realiza con enfoque de derechos humanos. ¿Qué deben de hacer? ¿Cómo debe de ser el perfil de un educador y de un sociólogo, por ejemplo? Educar en y educar para los derechos humanos, que es totalmente diferente. Pero ser críticos, ser libertadores, ir a la lucha, ¿verdad? Por quitar esos criterios, esos sesgos que existen en las personas. Por ejemplo, la carta de Fabiana decía que ella tenía una discapacidad. ¿Qué término más difícil? Debe de ser una diversidad funcional. Por ejemplo, las personas que utilizamos lentes, nosotros funcionamos con los lentes, pero no somos discapacitadas, no somos incapacitadas. Eso es un enfoque de derechos humanos, el saber reconocer desde la manera en que nos expresamos la dignidad humana. Pero la diferencia está en educar en derechos humanos y educar para los derechos humanos. Educar en derechos humanos es darles el conocimiento. Mire, la ley dice esto, la norma dice esto, pero educar para los derechos humanos es que ese profesional al que nosotros nos estamos refiriendo sea orientado para que incida con su profesión en la sociedad. Entonces, esa es la cultura de derechos, esa es la calidad institucional y ese es el acceso real de justicia con un enfoque de derechos humanos a través de la sociología y la educación, por ejemplo. Ahora veamos la ruta que establece para otra disciplina como es la psicológica, pero también la ética, porque recordemos que hay otras profesiones que se basan en la ética y la ética las engloba. Qué difícil, ¿verdad? Qué difícil porque debe de ser una reflexión crítica sobre el rol de los profesionales que transforman la sociedad en sí. Se deben de tomar decisiones éticas y se debe promover prácticas responsables, inclusivas y que sean socialmente comprometidas. En suma, la base multidisciplinaria con enfoque de derechos humanos, esa radiografía que ustedes tienen que realizar es un enfoque multidisciplinario, así lo dice la Corte Interamericana, organismos internacionales, estándares internacionales. Pero ¿qué es ese enfoque multidisciplinario? Sí, es comprender en todas las áreas articuladas la normativa, realizar una reflexión social, realizar una reflexión ética, pero también que sea comprendido psicológicamente. Por ejemplo, el caso de Fabiana. El caso de Fabiana, como muy bien lo dice, esta diapositiva es un desafío contemporáneo. Esto no se veía, por ejemplo, allá en la Segunda Guerra Mundial o no se veía en otras etapas históricas. Se ve actualmente cómo los adolescentes, a pesar que estamos en la vigencia de la doctrina de la protección integral, aún sufren con un sistema irregular y tutelar, donde profesionales de las diferentes disciplinas que se encuentran a cargo de jefaturas, por ejemplo, de instituciones estatales, todavía los consideran como objetos a los adolescentes y no como sujetos plenos de derechos. Ok, el adolescente está mejor, por ejemplo, institucionalizado que con su familia. Esas son perspectivas y enfoques fuera de lo que establece la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y ya por último, en esta base multidisciplinar, tenemos ¿qué es en sí una intervención crítica? ¿Qué significa que yo como profesional con enfoque de derechos humanos sea crítico? No significa que vamos a decir, mire, lo que hace esta persona está mal, lo que hace esta persona está mal, sino que es avanzar, tener una formación avanzada en derechos humanos. No solamente quedarnos con la teoría, no solamente quedarnos con lo que dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos, con lo que dicen nuestras leyes, con lo que dice doctrina, por ejemplo, sino más bien dar una intervención a esa realidad social y a esa realidad profesional. En otras palabras, no ser formalistas, por ejemplo, en una simple redacción dentro de nuestras múltiples disciplinas, como sé que el grupo está conformado, en una simple redacción, fijarnos más, por ejemplo, en una coma, por ejemplo, en una tilde,
que en cambiarle una realidad social a las personas que se encuentran en una situación grave, en una situación irregular, en una situación de vulneración. A eso se refiere una intervención crítica y ética. Y cuando veamos que un profesional nos exige, mire, ¿verdad? Coloque esta coma, mire, coloque esta tilde, que son ejemplos sencillos que yo les puedo colocar. O por ejemplo, que lo escuchemos decir menor, o que por ejemplo que lo escuchemos que alguien utiliza la palabra discapacidad, o que diga, no, mire, para utilizar diversidad funcional es necesario que la persona acredite que no tiene pierna o que no ve. No, es reconocer la dignidad humana de las personas. De esta manera yo les hago un resumen de todo lo que consta en la plataforma. Es un resumen de diferentes fuentes bibliográficas, de normativa, sobre las bases conceptuales que nosotros tenemos que tener sobre derechos humanos, pero también qué dicen los derechos humanos acerca de la multidisciplina. Adelante, maestro. En suma, ¿verdad? Los derechos humanos tenemos que reconocer en esa crítica que nosotros realizamos que son inherentes a la persona humana. Como vuelvo y repito, qué incongruencia, ¿verdad? Pero sí, definitivamente los derechos humanos son una disciplina jurídica, pero lo relevante acá que deben de ser reconocidos. Todos esos derechos, por ejemplo, el de educación, el de la vida, el de la salud, el de la recreación, deben de ser reconocidos. Pero hay algo muy importante en la parte de abajo y yo quiero que lo vean ustedes, en el último cuadrito, ¿verdad? ¿Por qué es decir con un enfoque de derechos humanos que una persona se encuentra en situación de vulnerabilidad y no es vulnerable? Porque si nosotros decimos que, por ejemplo, la licenciada Doralí es vulnerable por el simple hecho de ser mujer, estamos provocando una desigualdad en nuestro contexto para ella, para todas las mujeres. Pero si nosotros decimos que la licenciada Doralí, su contexto la tiene en una situación de vulnerabilidad, generamos equidad dentro de nuestra sociedad y reconocemos sus derechos fundamentales. Yo espero que este resumen a ustedes les sirva, para aquellos que no les han dado lectura a lo que está en la plataforma, que yo espero que la siguiente semana ya vengan con su lectura, pero esta es como una manera de refrescar y darle vida a lo que esas letras dicen. No estaría en mí, sería un diálogo incongruente el hablar sobre derechos humanos, no dar actividades con enfoque de derechos humanos y también no darle vida a esas palabras que están en la normativa. Aquí lo importante, siguiente diapositiva, maestro, es que ustedes puedan realizar esta radiografía profesional. Entonces, en este momento nos vamos a ir a los rooms, maestro, y fíjense bien lo que vamos a hacer. El maestro nos va a crear 5 grupos en rooms. Manualmente ustedes van a incorporarse al grupo. Por ejemplo, el grupo número 1, aquellos que desempeñan, ¿verdad?, alguna disciplina jurídica. En el grupo número 2, alguna disciplina con enfoque social. En el grupo 3, quienes desempeñen alguna disciplina educativa. En el 4, psicológico. Y en el 5, otros, ¿verdad? Otros que saben que desempeñan alguna carrera que no es la mencionada, pero con un enfoque ético. Nos vamos a los grupos y ¿qué vamos a hacer? Vamos a rapidito, ¿verdad? 10 minutitos nada más, van a discutir con su grupo, que es el grupo con el que van a presentar su tarea. Basta con que uno de ustedes presente su radiografía con las indicaciones que están en plataforma y es un listado que ustedes tienen que realizar. Miren, el profesional jurídico debe de ser, por ejemplo, un verdadero agente de cambio. Debe de orientar en base a la normativa nacional e internacional. Esa es la idea, eso es lo que vamos a ir a discutir. Adelante, maestro. De acuerdo, solamente hacer del conocimiento que en este momento voy a pausar la grabación. ¿Está bien? Y dejar de compartir pantalla también. Muy bien, gracias, maestro. También por dirigir ahí los rooms. También a todos agradecerles esta reunión rápida que tuvimos, pero ahora ya conocieron el grupo con que deben de entregar su tarea de esta semana. Cada uno va a hacer la radiografía profesional de su disciplina con enfoque de derechos humanos. Yo espero que esta actividad les sirva a ustedes para conocer aún más la ruta que su profesión debe de tener en base a la Declaración Universal de Derechos Humanos. Ese es el objetivo,
Así que empezamos, esto es rápido. Grupo número 1, cuéntenos, ¿quién nos va a explicar cuáles deben de ser las características de un profesional jurídico con un enfoque de derechos humanos? Adelante. Bien, una última característica que estábamos viendo, pues es que sea una persona valiente verdaderamente, porque el dedicarse a este compromiso, ¿verdad?, con la dignidad humana requiere mucha valentía, requiere que sea una persona, pues, que quiera, que entienda, ¿verdad?, el enfoque de derechos, que pueda promover estos derechos, ¿verdad? En el sentido de que las personas comprendan que son sujetos plenos de derechos y no simplemente sujetos de necesidad, ¿verdad? Es una persona interesada en compartir de esta manera e influir en su entorno, ¿verdad? Influir para que todas las personas puedan conocer acerca de sus derechos y puedan de esta manera exigirlos, porque esto es lo que implica, ¿verdad? La diferencia entre un enfoque de derechos y uno de necesidad, también que pueda brindar un acceso a la justicia, ¿verdad? Brindar esta oportunidad de manera real, porque pueden existir leyes, pueden existir un sistema de protección, pero tener el acceso a la justicia implica, ¿verdad? Verdaderamente llevar a la persona a un entorno donde se le van a restituir sus derechos y también creemos que tiene que ser una persona enfocada en la dignidad y saber escuchar qué es lo que la persona también quiere, ¿verdad? Esto bajo un enfoque restaurativo, ¿verdad? Donde se escucha primero a las personas y no somos como profesionales que simplemente conocemos y damos digamos, una orientación o le decimos a la persona qué es lo que hay que hacer, sino que nos interesa conocer qué es lo que él quiere, nos interesa conocer qué ha sucedido y nos interesa también hacer valer este derecho que ellos tienen, ¿verdad? Muy bien. Prácticamente eso. Muy bien, muchas gracias, licenciada Lilian. Comentarles que el grupo 1, ¿verdad? Por ahí tuvo también una intervención con un enfoque económico. Muy ¿Ok? bien. Tuvo por ahí la participación de la licenciada. Qué bueno que hicieron su interactividad, su presentación. Ven, ya tienen su tarea. Esta es la idea de estos talleres. Facilitarles su semana. Solo comparten el enlace, lo copian en un documento de PDF y uno de ustedes lo sube a la plataforma. Por ahí una observación nada más, un área de mejora para el grupo. Más que valiente, un profesional jurídico con enfoque de hecho, tenemos que ser orientadores. Esa es la clave. Ser orientadores, ¿basados en qué? En estándares nacionales, en estándares internacionales, pero también en normativa nacional y normativa internacional. Eso nos hace ser integrales. Más que valientes, debemos de ser integrales. Esa es la idea. Grupo número 2, adelante. Muchas gracias, grupo número 1. Adelante. Buenas noches, maestra. Voy a presentar yo. En el grupo, pues, habemos más que todo trabajadores sociales y estuvimos de acuerdo con que un trabajador social siempre eh, lleva por delante ser un agente de cambio, ¿verdad? Y para esto, por supuesto, el respeto a los derechos humanos es algo que también nosotros debemos practicar y debemos siempre recordar, sobre todo poniendo en práctica la ética profesional. Esa es una de las características que debe tener un trabajador social, siempre la ética profesional, brindar como segundo punto la atención integral, que esto pues permite una respuesta personalizada a cada caso. ¿Por qué? Porque como hablábamos, la situación de cada persona es diferente, su contexto es diferente y esto puede haber influido para que esta persona esté viviendo X situación. Y por lo tanto también respetar la individualidad sin emitir juicios de valor, ¿verdad? Porque a veces tenemos por delante el juicio que como Doralí tengo y se lo pongo a X usuario y eso ya hace que mi atención no sea ética ni integral. Muy bien. Y como último punto, hablábamos de que debemos ser agentes educadores en cuanto a educar a las personas que tienen derechos, que son sujetos de derechos y que no deben tener miedo a exigirlos. Muchas veces en nuestra sociedad salvadoreña, las personas tienen miedo, aunque sean sujetos de derechos, no lo saben o tienen miedo a anteponerse ante una institución, ante un profesional y exigir un ejemplo bien claro y exigir un buen trato, por ejemplo. Las personas muchas veces no saben que tienen ese derecho
y no lo ponen en práctica. Como agentes de cambio es nuestro deber educarlos en cuanto a que sí lo deben hacer porque desde ahí empieza que ellos puedan defender sus derechos humanos. Muy bien, excelente licenciada, muchas gracias. Grupo número 2, por ahí un área de mejora, ¿verdad? Un área de mejora. Ya tienen, ¿verdad? El contenido para su presentación de su radiografía profesional. Fíjense qué sucede con trabajo social en la ruta de la Declaración de Derechos Humanos. Como muy bien lo dijo la licenciada, sesgos. Evitar esos tipos de sesgos. Obviamente, trabajo social hace un trabajo de campo. Vecinos, a las personas que entrevistan tienen sesgos. ¿Sesgos qué son? Aquello que culturalmente tenemos impregnado. ¿Verdad? Por ejemplo, que la mujer aguante los golpes, que la mujer aguante series de vulneraciones, debe de aguantar, es la mujer. Por ejemplo, ahora no se diga también los demás grupos en situación de vulnerabilidad. Entonces eso, ¿verdad? Ser un profesional con enfoque de derechos humanos en trabajo social es eso, anular sesgos que existan. Eso es una transformación a nuestra realidad social. Pero, licenciada, más que educar, ¿cuál es la diferencia entre educar y orientar? El enfoque de derechos humanos nos dice educar en derechos humanos y educar para derechos humanos, ¿ok? Educar en derechos humanos y educar para. Educar en, ojo con eso, darles el conocimiento a la persona, pero educar para es orientarlo, transformar, incidir tanto que vamos a transformar su realidad. Esa sería la única área de mejora, licenciada. Muchas gracias. Creo que el grupo de en educación no tenemos. Por ahí estuve yo buscándolo y no tenemos, ¿verdad? Me llama la atención eso. Vamos a ver, grupo número 4 sería entonces, ¿verdad? Con el enfoque psicológico. Hola, buenas noches. Mucho gusto, licenciada. Mucho gusto, licenciada. Pues aquí compartíamos con los compañeros, ¿verdad? Del grupo del área de psicología, quizás en primera instancia tener como esa conciencia y reconocer que todos somos sujetos de derecho como parte del perfil profesional, ¿verdad? En primera instancia, y eso nos lleva a lo que es, pues, tener un trato ético, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Que puedes tratar con dignidad a la persona, ¿verdad? Tratar con respeto, también tomábamos en cuenta seguir adquiriendo conocimiento sobre derechos, ¿verdad? Sabemos que no lo sabemos todo y eso es parte del rol del profesional de psicología, ¿verdad? Para poder tener una mayor atención en niñez y en las demás áreas, ¿verdad? También veíamos un punto importante en nuestra profesión es la confidencialidad, ¿sí? Sobre datos específicos o situaciones que pasan las personas, ¿verdad? No es algo que uno va a andar comentando o ventilando referente a su caso o a la diferente individualidad, sino que tener ese profesionalismo de confidencialidad, ¿verdad? Eso es parte del rol del profesional de psicología y también validar las opiniones y validar también y tomar en cuenta, perdón, la opinión de cada uno, ¿verdad? De cada persona, que es muy importante, no anular cada pensamiento, cada sentimiento, cada emoción que las personas tienen, ¿verdad? Que es más enfocado en nuestra área, que va abarcando todo esto, ¿verdad? Ser empáticos y lo reducimos a esto del trato digno. Más que todo sería en esa parte, licenciada. Muy bien. Muchas gracias, licenciada Flor. Por ahí, ¿verdad? Unos comentarios a sus excelentes aportes que nos ha dado. En primer lugar, la licenciada nos dice, ¿verdad? La confidencialidad. El enfoque de derechos humanos para que les sirva, ¿verdad? Esa radiografía habla de confidencialidad, pero también de privacidad. Ojo con eso. Los espacios, el paso más que debemos de dar como agentes de cambio en derechos humanos es otorgarle a esas personas en situación de vulnerabilidad espacios privados. Ojo, ¿verdad? Eso es muy diferente a la confidencialidad, pero es parte de ese enfoque de derechos humanos, el crear ese tipo de espacios especiales para ellos, para que se sientan en confianza.
Por ejemplo, un niño que va a emitir su opinión, es necesario que se encuentre en un ambiente amigable, que no vea, por ejemplo, a un juez, a un profesional del derecho, un psicólogo hacia arriba, que sea capaz ese juez y ese abogado incluso de tirarse al suelo a jugar con él, bajarse de su podio, de su escritorio, quitarse esa corbata, ese saco tan formal que lo único que va a hacer es intimidar aún más a la niñez que ha sido víctima, por ejemplo, de alguna vulneración grave. Además de eso, por si les sirve, ¿verdad? Tomar en cuenta la diversidad como agentes de cambio, ¿verdad? No es lo mismo, por ejemplo, tomarle la opinión a Juan que es un adolescente que a una niña Paula. No es lo mismo, por ejemplo, acompañar en una audiencia por ejemplo, a Lilian, ¿verdad? Que ha sido afectada físicamente, a acompañar, por ejemplo, a Doralí a una audiencia que ha sido afectada psicológicamente. Entonces, tomar en cuenta ese tipo de diversidad, no solo en aspectos de la edad, en aspectos sino más bien en aspectos de ese contexto de vulnerabilidad en que se encuentra la persona. Y ya por último, como muy bien lo decía la licenciada Flor, el enfoque de derechos humanos es progresista. Ojo con eso, los derechos humanos no podemos regresar, ¿verdad? Sino que saber que se encuentran en una constante evolución. Por ejemplo, a los jurídicos, muchos me entenderán, la Cámara GESEL que existe para las declaraciones de la niñez y adolescencia, por ejemplo, eso fue algo de moda, fue un boom, pero ojo, ¿verdad? Con esta evolución que han tenido los derechos de la niñez, que ya lo vamos a ver la siguiente semana cuando nos volvamos a encontrar, esa Cámara ha quedado desfasada. Tenemos que generar más ambientes. Los derechos están en constante evolución para todas las personas en situación de vulnerabilidad. Muchas gracias, licenciada Flor. Muchas gracias, grupo número 4. No tenemos grupo número 5 tampoco, aunque yo le decía por ahí, licenciada, que se dedica a la disciplina en economía, que se nos hubiera ido a lo ético. Realmente todas las disciplinas deberían de estar en ese grupo, en lo ético, porque todas deben de colocar en esa radiografía profesional esa parte ética. Tenemos por aquí una consulta, licenciado Sosa. Gracias, Lick. Una consulta con respecto a la parte de la confidencialidad. Yo comprendo que en este momento estoy analizando toda la situación, ¿verdad? Que como la parte de la confidencialidad quizás se encasilla a una parte orgánica, como por ejemplo, si uno vulnera el derecho de confidencialidad, como una conversación con otra persona todavía es orgánico. Unas anotaciones que se le da a otra persona, lo vamos a poner todavía como fase orgánica porque es del dar y dar de una persona. No, y aquí viene mi consulta. Con la inteligencia artificial, ¿cómo se está viendo la parte de confidencialidad? Ya que todo dato que se coloca en la nube se vuelve pública. Es una pregunta. Sí. ¿Esa sería la consulta? Sí, es lo que pasa que la semana pasada estábamos conversando con con un compañero que él es médico, entonces estábamos hablando de las inteligencias artificiales y él me hacía la recomendación porque estábamos investigando acerca de la nube como tal, de la inteligencia artificial, porque las personas hoy en día se está viendo de una forma discriminada en las partes de los datos biométricos. Entonces, no sé cómo por eso es la consulta, no sé cómo se está manejando en el ámbito del enfoque de derecho esta parte, porque como vamos a hablar, ¿verdad? Lo que acabamos de hablar es orgánico, pero esto ya no es orgánico, esto es algo, Que se nos adelantó, se nos sobrepasó, se nos vino la inteligencia artificial con todas sus fuerzas. Eso es, licenciado Sosa. La respuesta con ruta en la Declaración Universal de los Derechos Humanos no es única. Ya sabemos que no tenemos que ser cuadrados. Pero sí, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya ha dado una respuesta, licenciado Sosa, en base a esto. El enfoque para el uso de la inteligencia artificial en toda disciplina y aún más en las encargadas de las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad debe de ser la humanización. Esa es la respuesta clave con enfoque de derechos humanos. Ahora cada uno de ustedes pregúntense su disciplina. ¿Cómo yo puedo humanizar
en mi disciplina a la inteligencia artificial. Partamos con la pregunta, ¿verdad? Porque surgió por la confidencialidad. Entonces, ¿utilizo yo la inteligencia artificial en mi disciplina? ¿La puedo utilizar? Claro que sí, todos la podemos utilizar, pero la debo de humanizar. ¿Humanizar qué significa? Por ejemplo, la confidencialidad. Evitar que datos, por ejemplo, en el caso de la niñez, que es la reserva, ¿verdad? Está la garantía de reserva, tener esa delicadeza, que datos de niñez y adolescencia no podemos utilizar en la inteligencia artificial. Ojo con eso. Eso es humanizar. Además, otro aspecto, además de la humanización, demos un paso más. Por ejemplo, para realizar un informe educativo, un informe sociológico, o por ejemplo, para crear una dinámica, solamente pensemos en eso, creemos una dinámica de concientización como la que hicimos con Fabiana, y yo le pregunto, por ejemplo, a ChatGPT, deme una dinámica de concientización con enfoque de derechos humanos. Me puede dar excelentes, pero solamente yo, humanizando esa dinámica, puedo llegar a dar una atención con enfoque de derechos humanos. Por ejemplo, Paula, perdón que ponga el nombre, licenciada Paula Márquez, pero me aparece en pantalla usted ahorita. Por ejemplo, Paula, la necesidad que ella tiene de una confidencialidad, de una dinámica, de alguna actividad, de algún informe, yo lo debo de humanizar. No debo de colocar únicamente lo que, por ejemplo, a mí me dice la inteligencia artificial. Eso es, licenciado Sosa. La clave es la humanización. Un ejemplo para que se entienda mejor, vámonos por ejemplo a la medicina, ¿ok? Vámonos a la medicina, a la enfermería, cómo ellos utilizan ya la inteligencia artificial también, pero deben de humanizarla, ojo con eso. Imagínense, sabemos muchos profesionales de salud que diagnósticos los están tomando de inteligencia artificial. Ojo con eso, inteligencia artificial no puede conocer a cada uno de sus pacientes. Ahí es donde viene la humanización, o utilizar aquellas grandes tecnologías, aquellos grandes aparatos basados, ¿verdad?, en esa tecnología que nos ha sobrepasado. Debemos humanizarla. Se comentaba una historia y ojalá les sirva, ¿verdad? Ojalá les sirva eso. Y esto es ética, fíjense bien. La tecnología en algún momento en medicina fue el estetoscopio. ¿Conocen los estetoscopios? Creo que todos los conocen, ¿verdad? Es algo tan frío, es una tecnología que todos los profesionales dicen de salud que es frío para sus pacientes. Muchos de ellos calientan sus estetoscopios. Los calientan para que su paciente no sienta eso frío. Lo mismo nosotros en estas disciplinas que también son con enfoque de derechos humanos, aquellos informes que nosotros emitimos, aquellas dinámicas que nosotros generamos, aquellos argumentos que nosotros damos, aquellas, por ejemplo, en lo sociológico, ¿verdad? Aquellas investigaciones que nosotros realizamos deben de ser humanizadas. Si nosotros llegamos a caer en esta gran tentación, y que es ya parte de nuestra realidad y de la realidad social, sobre todo de la inteligencia artificial. Espero, licenciado Sosa, que esta respuesta basada en lo que dice la Corte Interamericana le sea de utilidad. Sí, gracias. No, y me ha dado más para investigar. Gracias. Muy bien. Excelente, esa es la idea, que investiguemos. Bueno, ya casi finalizamos, ¿verdad? En razón de su tiempo, yo les voy a pedir un poco de paciencia. Vamos a intentar. Porque también estamos hablando de tecnología y lo tenemos que intentar, no nos podemos dar por vencidos. Nos ha dado una mala jugada la tecnología esta noche, pero eso es normal y hay que tenerle paciencia y comprensión. Es parte de. Vamos a intentar jugar Kahoot, ¿les parece? Vamos a ver si nos permite la interactividad a jugar el Kahoot. Entonces yo les voy a pedir que se vayan, voy a compartir, maestro, si me lo permite. Gracias, maestro. Vamos a intentar, ¿ok? Si no nos funciona, no nos preocupemos, ¿ok? Quienes puedan ingresar, qué bueno, ¿verdad? Y quienes no pueden abrir sus micrófonos, si no nos sirve Kahoot, yo les hago con el mayor de los gustos las preguntas. Es un cuestionario, si no yo luego yo lo comparto, ¿verdad? Lo comparto en plataforma. Vamos a ver si es posible. Si no,
¿Pueden ver en pantalla? Aún no, No. ¿ok? Muy bien. Vamos a tener paciencia, unos minutitos nada más. Solamente son unos minutitos. Este tipo de actividades es para reforzar. Ok, ya se está compartiendo. Muy bien, yo estoy ahí tomándome el tiempo de verificar también. Vamos a ver. Ahí les aparece un PIN y un código QR. Ahí pueden ingresar. El PIN se van a Google y en Google colocan kahoot.it. Colocan este código 296277. Voy a apagar mi cámara, que la cámara también puede hacer. Ya tenemos a licenciada Verónica, a licenciada Lilian, a licenciada Raquel, a licenciado Hércules. Muy bien. Quienes no se puedan conectar, no tengan ningún inconveniente, pueden abrir su micrófono. Esto es un reforzamiento de conocimientos, ¿ok? Que si realmente, ¿verdad? Lo que yo les he platicado, ustedes nos han platicado, lo hemos reforzado. Vamos a empezar. Pueden abrir sus micrófonos los demás. No hay ningún problema. Empezamos con nuestro Kahoot. Ya vi que varios han jugado Kahoot. Es nuestro Kahoot de la primera semana sobre derechos humanos. ¿Verdadero o falso? El enfoque multidisciplinario de los derechos humanos permite una comprensión integral para protegerlos efectivamente. Abra su micrófono, licenciada Cristina, no se preocupe. Sí, antes de darle la respuesta, solo comentarle que la plataforma de Kahoot dice que se alcanzó el límite de participantes. Sí, correcto. Entonces no importa, licenciada, no importa. Ustedes pueden abrir su micrófono. ¿Esto es verdadero o esto es falso? Gracias, licenciada. Muy bien, excelente, ¿verdad? Todos por ahí nos comentan que esto es verdadero. Muy bien. Vamos a ver con la siguiente. Vamos a ver cómo va el podio. Licenciada Sara, licenciada Raquel, licenciada Umaña, licenciada Hércules y licenciada Mónica Aguilar. Vamos con la siguiente. Solamente son 3 preguntitas. La formación avanzada en derechos humanos debe orientar solo a lo teórico y no a la crítica y a lo ético. ¿Esto será verdadero o será falso? Falso, según lo que nos dice. Muy bien, excelente, licenciada Doriel, muy bien. Doralí, perdón. Ok, no, ¿verdad? Lo que hemos hecho durante esta jornada, no solo nos hemos basado en la teoría que está en la plataforma, sino que también en lo práctico, en lo crítico. Ese es un verdadero enfoque de derechos humanos y también nos hemos basado en la ética tan relevante, ¿ok? Licenciada Sara va en primer lugar, licenciada Raquel, licenciada Lilian, seguimos igual, ¿verdad? En este podio. Última pregunta de realimentación de esta jornada. ¿Son grupos vulnerables o grupos en situación de vulnerabilidad? ¿Son grupos vulnerables en situación de vulnerabilidad? ¿Ninguno de los anteriores o ambos son correctos? En situación sería. En situación. Dice licenciada Doralí, licenciada Cristina, que es en situación. Muy bien, recordemos, excelente. Recordemos lo que decía aquel cuadrito último de la diapositiva que yo les enseñé. Si nosotros decimos que una mujer es vulnerable por el simple hecho de ser mujer, estamos evitando la equidad de esa mujer en la sociedad y de todas las mujeres. Pero si decimos que es el contexto, permitimos que el Estado repare, restituya a Fabiana, por ejemplo. Provocamos una equidad con nuestras actuaciones. Así que, ojo con eso, es en situación de vulnerabilidad. Felicitar a la licenciada Sara, que ha estado súper activa en esta jornada, ha quedado en tercer lugar en este podio. En segundo lugar, licenciada Umaña. Y en primer lugar, felicitar al licenciado Hércules, excelente. Por ahí nos sale cuarto lugar, licenciada Mónica. Y en quinto lugar, licenciada Melisa. Agradecerles de esta manera, ¿verdad? La apertura, como ven, es algo muy rápido, muy práctico, muy dinámico, como deben de ser el enfoque de derechos humanos. Me gustaría terminar esta jornada, además de reforzar con estos, ¿verdad? Elementos que son relevantes, básicos, conceptuales y multidisciplinares de derechos humanos, su reflexión de la jornada. Dar esa respuesta definitiva, aquella pregunta generadora que yo les hice en un primer momento, ¿verdad?
cómo deben expresarse los derechos humanos desde cada una de nuestras profesiones. Me gustaría que fuera así democráticamente, si no, ¿verdad? Yo por ahí vamos a ver quién nos aparece en pantalla. ¿Alguien que nos quiera compartir su respuesta definitiva? ¿Cómo deben de expresarse nuestros derechos a través de la profesión, de nuestra profesión? Licenciado Sosa. Perdón, Lee. ¿Me repite la pregunta, por favor? Muy bien. ¿Cómo, verdad? Desde su disciplina, usted debe expresar los derechos humanos. ¿Cómo usted los debe de expresar? Ok, entonces quizás volvería a retomar de ejemplo el discurso que se llevaba de ver a la persona o a las personas, pues que para mí ese sería uno de los pilares, ¿verdad? Ver como sujeto de derecho y conocer su contexto y la historia, porque en ocasiones emitimos juicios sin prevalecer, ¿verdad? La condición en la cuales las personas están viviendo. Una vez yo tenga esos datos, ¿verdad? Sabré que soy una persona, ¿verdad? Que está enfoque de derecho como tal. Esa sería una opinión escueta en este momento. Gracias, Lee, No es por cuenta, dejarme licenciado Sosa. participar. Viera de que ha dado el elemento clave, ¿verdad? Si nosotros podemos identificar las situaciones de vulnerabilidad en que se encuentra una persona, y con esto quiero cerrar para luego escuchar sus reflexiones de la jornada, ojo con esto, existe la análisis de interseccionalidad. Si nosotros queremos hacer un cambio en nuestros usuarios, por ejemplo, en las personas que atendemos, tenemos que saber identificar todos los contextos en que se encuentra una persona. Eso se llama análisis de interseccionalidad. En todos los contextos de vulnerabilidad. Por ejemplo, una mujer, por ejemplo, ¿verdad? O un grupo familiar o un niño. Veamos el ejemplo. Un grupo familiar que se encuentre desintegrado, que exista violencia en ese grupo familiar, que exista, por ejemplo, una persona con diversidad funcional. Todo eso, al identificar esas vulneraciones, estamos haciendo un análisis de interseccionalidad. Veamos en la mujer, una mujer con diversidad funcional, además pertenece a una población indígena, tiene una diversidad funcional, posee una diversidad funcional y es víctima de violencia. Vámonos con niñez, por ejemplo, un niño que posee una diversidad funcional, un niño que es víctima de violencia, que sus padres, su hogar se encuentra desintegrado, que ejercen violencia física, psicológica, que es víctima de bullying, que además va a ingresar, es preadolescente y va a ingresar al adolescente. Todo eso es un análisis de interseccionalidad. El saber identificar, como dice el licenciado Sosa, lo primero que yo debo de hacer es saber identificar las diversas situaciones de vulnerabilidad en que se encuentra una persona para poderla atender de manera integral. Con eso finalizo, pero no sin antes preguntarles la reflexión de la jornada. Así terminaban nuestras diapositivas. ¿Cuál es la reflexión de la jornada? Yo sé que esta metodología a alguien le puede parecer, ¿verdad? Dios mío, es muy diferente la metodología, no es muy teórica, es muy práctica, es muy rápida, pero el objetivo es ese, ser emancipadores, generar en ustedes verdaderos agentes de cambio, romper estructuras, romper sesgos que existe, que debemos de ser formales, que solamente lo jurídico, solamente el derecho, no, es la inclusión, es la diversidad de multidisciplinas que existen. Así que alguien voluntariamente podría participar. Ya tenemos a licenciada Doralí y si no, por ahí le voy a pedir a alguien su reflexión. Desde que iniciamos, licenciada Doralí, ¿qué le pareció? ¿Verdad? Desde ese globo de lo que está en plataforma hasta ahora con este Kahoot. Adelante, licenciada Doralí. Me pareció muy bien, maestra. Creo de que somos un grupo, digamos, de personas ya adultas que a veces, incluso por el cansancio y las múltiples ocupaciones que tenemos, nos cuesta mucho la atención en lo teórico. Entonces, la dinámica para mí ha sido lo mejor. Creo que he aprendido más en esta clase de lo que pude haber aprendido en una clase teórica totalmente o con poca participación de nosotros. Realmente ha sido muy enriquecedor, maestra.
Muchas gracias, licenciada Doralí. Qué bueno, le agradezco sus comentarios y esa es la idea, ¿verdad? Romper esquemas. En derecho No se escucha. Maestra, humanos nada es cuadrado y tenemos que estar... Vamos a ver, licenciada Sara. No la escuchábamos, maestra, por eso. Sí, no, pero adelante, licenciada Sara, me gustaría escuchar su reflexión. Ok, ok, ok. Sí, bueno, quizás primero también agradecerle porque ha sido muy dinámica con la clase. Eso nos, pues por la hora a veces, por el cansancio, eso nos ha permitido estar como muy activos, ¿verdad? Que ni se sintiera la clase. Y pues tal vez como reflexión, ¿verdad? Conocer siempre de estos enfoques, ¿verdad? Conocer siempre de las medidas, ¿verdad? Para las personas que tal vez están, por su condición de vulnerabilidad que hemos hablado, en una desventaja, digamos, frente al mismo Estado, que es el que tiene que garantizar, que es el que tiene que velar por la igualdad, por ejemplo. Esos son temas que a nosotros, pues muy importante porque con la práctica, ¿verdad? A veces en el día a día uno puede perder un poco el enfoque, aunque trabaje en instituciones de derechos humanos, perder un poco el enfoque, pero estas clases sí nos ayudan a tenerlo siempre en el centro, ¿verdad? Incluso a veces con el tema del burnout, por ejemplo, el tema del quemado, que uno a veces siente que los casos, que los grupos en condiciones de, pero a tener el enfoque siempre. Y aprovecho, maestra, y vamos a tener la oportunidad por la tarea, ¿verdad? Fíjense que mi grupo, como yo entré tarde porque tuve problemas, no anoté el nombre de los compañeros de mi disciplina jurídica. Entonces, como uno tiene que subir la tarea, entendí yo, ¿verdad? Sí, con uno basta. Y usted ya tendría el listado de todos, porque tiene que llevar portada, estaba viendo en el detalle. Ah, vaya, excelente. Entonces, yo le puedo tomar screenshot a los grupos que formamos. En este momento yo voy a tomarle screenshot, entonces me voy a esperar un ratito después de que ustedes salgan, le voy a tomar y yo se los comparto en plataforma con el mayor de los gustos. Gracias, maestra. A ustedes, muchas gracias. Bueno, en respeto y para que el globo no explote por aquellas normas de convivencia que establecimos, ¿verdad? Desde un inicio, muchas gracias tiempo, muchas gracias por su apertura. Mis respetos para ustedes, como muchos han dicho, vienen de trabajar, hay otras situaciones personales, profesionales, pero aquí están y ahí yo puedo observar su gran compromiso en ser verdaderos agentes de cambio. Y en mi caso, ¿verdad? Que voy a compartir con ustedes el gran compromiso que tienen en derechos humanos, en niñez y en familia. Pasen feliz noche, nos vemos la siguiente semana, espero por ahí sus radiografías profesionales. Cualquier duda o consulta, ahí estamos en la plataforma. Dice ahí se están poniendo de acuerdo en los mensajes también. Agradecerle también al maestro Herbert, maestra Emma, yo espero que por los problemas que tuve no la pude observar por ahí, pero agradecerle también la oportunidad de participar en este posgrado con ustedes. Estoy a la orden, ahí en plataforma y mensajería nos podemos comunicar. Feliz noche y feliz descanso. Buenas noches, que descansen todos. Gracias, maestra. Buenas noches.